Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver el contraste que hay entre el paraíso de Dios y el lugar de tormento, hermanos. Y quisiéramos comenzar con esa declaración que hizo el apóstol de Dios, el apóstol San Pablo. En este capítulo 12 dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vemos aquí, hermanos, al apóstol San Pablo narrar el favor que Dios le había mostrado. Y es hermoso ver, hermanos, que no solamente a él se lo mostró, sino que inclusive para nosotros, a los cuales nos han alcanzado los últimos tiempos, nos es dejada esta palabra, porque hay tanta incredulidad, hermanos, hay tanto escepticismo en cuestión a las verdades de Dios, y la gente siempre va a estar poniendo en tela de juicio si el infierno existe, si el cielo existe. Pero, hermanos, Dios no está tratando de convencernos. Dios sencillamente está declarando que hay un lugar al cual Él le llama el paraíso de Dios, el cielo de Dios, lo cita así San Pablo. Y vemos que San Pablo expresa el honor que de alguna manera Cristo le ha derogado, y dice que de alguna manera este honor Él lo ve porque dice que Él fue llevado al tercer cielo. Hermanos, no está hablando de esta bóveda celeste donde vuelan las aves, no está hablando de ese cielo. No está hablando del espacio sideral, hermanos, donde están los planetas en sus órbitas. Está hablando más bien del planeta llamado cielo, hermanos. Está hablando de ese lugar prácticamente paradisíaco, donde el Espíritu Santo nos quiere tomar de la mano para explicarnos realmente a qué se refiere esta visión que el apóstol tuvo, que el apóstol de alguna manera contempló. Y es tan hermosa la visión, él no sabe si salió de su cuerpo, él no sabe si fue una visión, Dios lo sabe. Pero algo sí entendió, que es tan hermoso que el lenguaje de alguna manera terrenal en el cual ustedes y yo vivimos, la capacidad mental que de alguna manera pudiese tener cualquier persona que tuviera un IQ muy elevado, no le alcanza para describir toda la grandeza, toda la bendición que de alguna manera reposa como herencia, recuerden, hermanos, como herencia para todos aquellos a los cuales el Señor ha atraído a sí mismo. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga en esta noche, que nos pueda ayudar, que nos dé gracia para entender, para exponer. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a pedirle el favor al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de sentarnos a tus pies, Señor, y poder aprender de ti. Pedimos, por favor, que puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor amado, caminar con certeza, para que podamos caminar con determinación, a pesar de todo lo que se pueda oponer en nuestro camino, Señor. Nosotros queremos tener como objetivo primordial, principal, ese paraíso del cual está hablando tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios está manifestando su gloria de manera inminente en este capítulo, y obviamente Él nos está invitando para que de alguna manera, si nosotros estamos interesados en ese paraíso, que le pongamos diligencia a todo lo que hagamos. Amén. Necesitamos de la diligencia para que de alguna manera nosotros podamos asegurar que el cielo será nuestra residencia, que el cielo será la mansión donde vamos a hacer nuestra última parada. Hermanos, quiero decirles, aún no hemos llegado, aún no estamos en el cielo, aún el paraíso de alguna manera solamente tenemos ciertas impresiones, revelaciones que el Espíritu nos da a través de leer sus escrituras.
Y es por eso que les exhortamos a que con más diligencia cada uno de ustedes pueda ser de alguna manera determinante en su fe, pueda ser muy serio, muy diligente, muy responsable con lo que Dios le habla a cada uno de ustedes, porque a resumidas cuentas, hermanos, la Biblia dice que al que venciere, no está hablando a los que vencieren, es un llamado de manera singular. Qué bueno que traigas a tu esposa, qué bueno que traigas a tus hijos, qué bueno que te invitaron, qué bueno que invitaste, pero tenemos que ser muy claros, esto es personal. Cada uno de nosotros decide qué va a hacer. Decíamos que el título del estudio tiene que ver con el paraíso y el infierno, ¿verdad? Vamos a ver aspectos de cada uno de esos lugares. De manera somera, con la gracia de Dios, entenderemos que al cielo se le llama paraíso. Obviamente, haciendo alusión del paraíso terrenal, el cual nuestro padre Adán perdió por causa de la transgresión, de la desobediencia, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que es el paraíso. Por favor, vayamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo que a través de la cruz, Jesús restauró, escúcheme, Jesús restauró todos los gozos, todo el honor perdido, ¿verdad? Por causa de nuestros ancestros, y de alguna manera los hizo mejores, porque el libro de Apocalipsis 21, no lo busque, más adelante lo vamos a ver, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, es lo que dice la Escritura. Entonces todo será restaurado a su lugar de origen, ¿verdad? Como al principio. Y vemos, amados hermanos, que para nosotros es esencial que podamos estar entendidos qué al respecto de este cielo. Quisiéramos tomar las Escrituras y poder ver el capítulo 21, en el verso 1, vamos a ver ciertos aspectos que nos da el Espíritu de la palabra para que nosotros vayamos comprendiendo a qué lugar fue, en este caso el apóstol Pablo, a qué lugar fue el ladrón de la cruz, a qué lugar de alguna manera fue Lázaro, el del tiempo, el contemporáneo de Dimas, el rico, y a qué lugar irás tú, hermano. Amén. Entonces vemos aquí, capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Fíjese nada más, vamos a ser muy enfáticos en el verso 3, juntos por favor. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, no dice del diablo, de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice la Escritura. Entonces vemos que esta ciudad prácticamente excede en riquezas, excede en belleza, excede en esplendor. Tiene que entender esto. Dios está tratando de usar figuras para que usted y yo podamos comprender. Él está pidiendo que su testimonio de usted y el mío brillen. Recuerde que Él dijo: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Él está pidiendo que de alguna manera
enriquezcamos nuestra vida cristiana, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Él dice, para que vean vuestras buenas obras. De alguna manera Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos, ¿qué? Ricos, dice la Escritura. Entonces, vea los aspectos del cielo, para que usted pueda vislumbrar y pueda entender si usted está apto para gozar en Cristo de esas bendiciones. Vea, dice, es una ciudad que desciende del cielo. Es una ciudad que tiene 12 puertas. Cada puerta es como una perla. Usted puede entender cada piedra preciosa de las cuales mencionan las Escrituras. Hermano, cuando vas a investigar cuál es la característica de estas piedras, todas ellas, sin excepción de ninguna, son piedras multicolores. Son piedras que en todo momento están arrojando resplandor. Y eso tiene que quedarte bien marcado en tu corazón, porque la Biblia dice que ustedes son piedras vivas, ¿no es lo que dice la Escritura? Y que ustedes se tienen que edificar unos a otros como piedras vivas. Hermanos, ¿por qué será que de alguna manera el fuego en el infierno es mezclado con azufre? El azufre es una piedra, ¿cierto o no? Es una piedra, pero ¿brilla esa piedra? No, hermanos, es una piedra apestosa, es una piedra maloliente, es una piedra que trae ciertos ácidos que de alguna manera destruyen, pero no así las piedras con las cuales está fabricada, edificada tu futura casa. Entonces, por favor, hermano cristiano, por favor, oyente que vienes, por favor, hermano que nos visitas, yo quiero invitarte a que no te extravíes, que sepas de alguna manera que la iglesia es una sola iglesia en el mundo entero. La doctrina es una sola. No tenemos que de alguna manera sentirnos confundidos o en ignorancia decir, ya no sé ni qué creer porque ellos dicen una cosa, aquellos otra, aquellos otra. Deja que el mundo diga lo que quiera. La Biblia dice que ahí hay ciudad que de alguna manera tiene puertas de perlas y que brillan en exceso. La Biblia dice que sus muros son de oro finísimo, puro, transparente. Hermano, ¿cuánto has visto oro transparente? Es celestial. Entonces, de alguna manera, tu testimonio no debe de ser de oro fino, hermano. Transparente, transparente en el sentido de que tú no andas de hipócrita. Tú eres el mismo en tu trabajo, como en tu casa, como en la escuela, como con los hermanos. Tú eres la misma. Tu vida es transparente. Tu vida de alguna manera es un libro abierto, leído, cartas abiertas, decía San Pablo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender, hermano, si tú vas a gozar de esa ciudad, tienes que ser transparente. Tú no tienes parte en el cielo si tú no eres transparente. ¿Cómo pretendes ir al cielo con tus vestidos manchados? ¿Cómo pretendes ir al cielo con un testimonio arruinado? ¿Cómo pretendes ir al cielo con tu propio oro corrupto y terrenal? No se puede. Entonces por eso es que queremos ver el contraste de tu futura, en este caso, herencia, tu futura casa, y por otro lado, el contraste que hay en lo que puede ser tu lugar eterno de residencia, hermano. Entendamos, la Biblia me dice que de alguna manera este lugar tiene una belleza indescriptible. Los materiales de sus puertas son de perla, y yo no sé si tú recuerdas, pero Jesucristo dijo de alguna manera que el reino de los cielos era semejante a un hombre buscador ¿de qué? Escuche, hermano, escuche, las palabras que están aquí puestas en las Escrituras no se le ocurrieron a Cristo nada más, ay, ¿y ahora qué pongo? Una perla preciosa. No, Él estaba sencillamente tratando de inyectar a cada uno de sus seguidores para que de alguna manera se hiciera un ávido buscador de perlas. El hombre es dado a buscar perlas. Puede estar buscando una buena empresa, puede estar buscando un buen trabajo, puede estar buscando un buen matrimonio, puede estar buscando una buena oportunidad fuera del país. El hombre es dado a buscar perlas, pero solo hay una perla de gran precio, se llama Jesucristo. Y esa perla es la única que te mete al lugar que tiene puertas de perla. Entonces es muy importante, no es este grupo, no es el de enfrente, no es el que está por allá, ni el que está por acá. Es una vida, una comunión, una convicción, un entender que si tú vas a buscar una perla, asegúrate que no haya nada más valioso que Cristo Jesús, la perla de gran precio, para que tú puedas entrar por las puertas de perla. Hermano, creo que
nuestra condición no nos permite ni nos permitirá nunca ver una perla de cerca. Quizá la podremos ver a través de una foto, a través de alguna manera de algún anuncio, pero nunca tendremos una perla. Qué bueno, hermano, para que anhelemos la perla de gran precio mejor. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante que entendamos, hay una gran variedad de piedras preciosas, pero esta es hermosa, hermanos, de alguna manera porque los muros, el pavimento, llamémosle así, el camino, el río transparente, todo está arrojando de continuo, hermano, una información limpio, transparente, puro, brilloso. De hecho, la Biblia dice que ahí no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, porque el Cordero dice que es que su lumbrera, o sea, la gloria de Dios alumbra. Hermanos, qué hermoso. ¿Has visto una salida del sol? ¿Has visto cuando de repente entra un rayito de luz a la oscuridad de tu cuarto? Qué hermoso se ve. Las cosas se disfrutan cuando están alumbradas, ¿cierto o no? Un paraíso, una buena puesta del sol, no sé, un atardecer. Hermano, todo se ve mejor cuando está alumbrado. En ese lugar se nos dice que de alguna manera la luz de la ciudad no es otra cosa más que el Cordero de Dios, de alguna manera alumbrando la vida de los seres que van a residir en ese lugar. O sea, cada vez, hermanos, por eso dice la Escritura que tu comunión, tu caminata debe de ser como la luz de ¿qué? ¿Que va de qué? Hermano, es peligroso cuando en la iglesia en lugar de ir para arriba va para abajo. Y no estoy hablando de números. Ay, antes eran muchos, ahora son pocos. No es cuestión de números, escúchame. Por cierto, deberías de leer las Escrituras. Los escogidos son pocos, no son muchos. Entonces no es cuestión de números. Es cuestión de testimonio. Es cuestión de algo personal. Tenemos que comprender, mis amados hermanos. Proyecta Mateo 13, desde el 13:45. Para que podamos comprender, hermanos. Las estamos sacando de la revelación que le dieron a Juan, pero Pablo también vio lo mismo, no vio otra cosa. Capítulo 13, verso 45, dice así: además, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces la luz de esta ciudad, hermanos, de alguna manera es lustrosa, es placentera. Sí, el cielo es la morada eterna de los santos. Y yo pregunto, ¿qué es la luz? Jesús mismo le dijo a Pilatos, ¿se acuerdan ustedes? Y él dijo, ¿qué es la verdad? ¿No dijo él, yo soy la luz del mundo? Entonces su verdad en tu vida te va a hacer alumbrar. Su verdad en tu vida te va a hacer de alguna manera caminar contrario a las tinieblas. Así es la luz. Entonces es muy importante, amados hermanos, que quede bien claro en nuestro corazón que la gloria de Dios es lo que alumbrará esa ciudad, y que el Cordero de Dios, fíjate nada más, dice el Cordero, vayamos ahí al verso 23 de Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 21, para que tú puedas valorar realmente la posición que tú tienes. Capítulo 21, en el verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Ahí dice, y el Cordero es que... Ahora entendamos, hermanos, entendamos. Cuando habla del Cordero, cuando habla de la cruz, está hablando del sacrificio de Cristo. Está hablando de esa puerta que se abrió para que tú entres. Entonces, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú tienes acceso a la gloria eterna. Entonces, para nosotros, hermanos, por eso Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Cristo crucificado. O sea, la fuerza del Evangelio es esta: Cristo murió por los pecadores. Esa es la virtud del Evangelio. Esa es prácticamente la llave maestra. Esa es la tarjeta de crédito. Ese es el cheque en blanco que abre la puerta. El sacrificio del Cordero.
No por nuestras obras, no por nuestra virtud, no por nuestro linaje, ni mucho menos por nuestro abolengo. Es por causa de Cristo Jesús que nosotros vamos para allá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Por eso es que Satanás siempre está queriendo aplastar la doctrina de Cristo. Siempre está queriendo de alguna manera, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que pende del cuello de los satanistas? Una cruz invertida. Todo rock and rollero siempre trae una cruz, pero la trae invertida. Quieren desvirtuar, hermanos, la gloria de Dios. Por eso dice aquí que la gloria de Dios alumbra esa ciudad. Y la gloria es el Cordero, dice ahí, y el Cordero es su lumbrera. Por su sacrificio tú fuiste alumbrado. Amén. Entonces es muy importante que entendamos, mis amados hermanos, la cruz, su sangre, su sacrificio expiatorio. Hermanos, por Él tenemos acceso. Por Él, pecador que estás aquí en esta noche, si tú reconoces tu culpa, reconoces tu responsabilidad y le pides perdón, por esa sangre tú puedes entrar ahora mismo. No vamos tan lejos, vayamos por favor. Quiero llevarte al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas y nosotros entenderemos por qué de alguna manera el Señor está tratando de que nosotros no nos extraviemos. Prácticamente, ¿quién tiene derecho a ir al cielo? Nadie tiene derecho, hermanos. Pero damos gracias a Jesús que Él se ofreció como un sacrificio expiatorio. Capítulo 23, verso 42. Dice la Escritura así, capítulo 23, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Qué dice? ¿Dónde? En el lugar que tiene puertas de perla. En el lugar que tiene 12 fundamentos. En el lugar que tiene muros de protección. En el lugar que de alguna manera no necesita luz artificial ni luz natural, porque el Cordero, su sacrificio, alumbra la vida de todos sus residentes. A ese lugar invitan a un sucio ladrón, a un sucio pecador que de alguna manera nunca había orado a Dios, pero ese día oró. No sé si te das cuenta, ese día oró. No es fácil, no es difícil, es sencillamente cuestión de fe. Él le creyó y en su fe él conoció el arrepentimiento, y en su fe él conoció el perdón, y en su fe él tuvo acceso a la gloria eterna. ¿Qué hizo para ganarse eso? Nada. Entonces tenemos que entender que de alguna manera Él le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una oración de un pecador muriendo a un Salvador muriendo también, porque Cristo murió por nuestros pecados, amados hermanos. Entonces estamos viendo que de alguna manera este tipo de oración honra al Señor. Este tipo de oración de alguna manera produce felicidad en el corazón de un pecador que nunca ha orado. Algo le llevó a orar. Algo le llevó de alguna manera a creer que ese era el árbol de la vida. Entendamos, nuestro padre Adán solía comer de este árbol en el paraíso. ¿Qué sucedió? Tenía vida eterna. Pero cuando por su pecado es sacado, es conducido fuera del campamento, entonces viene la mortandad. Y vemos que este ladrón, si no había orado antes, en ese momento estaba orando y fue escuchado o no. Por eso dice el Apocalipsis 21 que habíamos leído, que el Cordero es su lumbrera. Por el Cordero él entró a la gloria eterna. Hermano, aférrate a esto. Por lo que hizo el Cordero, tú vas para adentro. Nada más, no importa, hermano, qué suceda, qué pase. Una cosa es real, esto tiene que ser congruente. Una fe que cree en la sangre del Cordero, pero a la vez la misma luz que recibes del Cordero te lleva a limpiarte. No sé si me explico, hermanos. O sea, no puedes decir: yo por fe voy al cielo, pero estás viviendo oscuramente, estás andando en tinieblas, estás contaminándote, te avientas un chapuzón a la alberca de la contaminación. No se puede, eso es incongruente. Ese no está entendiendo el mensaje. El Evangelio no es un permiso para andar de pecador. El Evangelio no es un permiso para parecerse al mundo y creer que vas al cielo. No, el Evangelio es un regalo que Dios le da a todo pecador,
Pero una vez que llega la luz, ese pecador comienza a andar en luz, porque San Juan dice, si tenemos comunión los unos con los otros, si andamos en luz, ¿verdad? Andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces llega la luz, andas en comunión con Cristo y andas en comunión con los hermanos, y tus desobediencias son limpiadas. La traducción sería cubiertas. O sea, cubierto, ¿te puedes imaginar? Que cubran tus pecados, tus desobediencias, todas tus rebeliones. Entonces, mis amados hermanos, pero me llama la atención que este pecador, fíjate lo que sucede, por favor, ahí en el capítulo, dijimos que era el ¿qué capítulo? 23:43. Dice así, por favor, en el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. A ver, hermano, le vino luz y le vino temor. Y la Biblia me dice en el libro de Proverbios que el temor es el principio de la... Y la Biblia me dice en el capítulo 8 de Proverbios, en el verso 3, si no mal recuerdo, 13, proyéctalo, hermano. Proverbios capítulo 8, verso 13, me dice que el temor de Dios es aborrecer, ¿qué? El mal. Entonces date cuenta, hermanos, por eso el Cordero de Dios es la lumbrera de esa ciudad. No necesitamos luz artificial ni luz natural. Nosotros necesitamos solo una cosa: que la luz de Dios traiga temor de Jehová. Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Entonces vemos un ladrón que le llega la luz, él tiene fe y le dice, Señor, acuérdate de mí. Pero en su corazón él rechaza las tinieblas, en su corazón él reconoce que está sucio, en su corazón él reconoce que ha fallado, que ha ofendido, que ha lastimado, que de alguna manera ha hecho cosas que van contrarias al orden establecido. ¿Y qué es lo que hace el sacrificio de Cristo? Lo limpia, lo salva. Sí, amén, ven para acá. Y es hermoso. Una secta quiere de alguna manera falsificar la expresión de Cristo y decir, cambia los puntos y de alguna manera pasa el sustantivo después y hace cosas así que tú dices, ¿por qué hacen eso? Sencillamente el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás, ¿qué? Conmigo en el paraíso. Entonces es un ser trasladado inmediatamente. Por eso Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, pero él subió al tercer cielo, él entró al paraíso, él oyó cosas, él vio cosas que no se pueden explicar, que no se pueden razonar, porque es cosa de otro mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a ese lugar, el mismo Cristo de gloria le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Va al paraíso donde estaba Lázaro. ¿Se acuerdan del Lázaro, el del rico? Y después dice Efesios que subió cautivo, llevó cautiva la cautividad y se los llevó. A final de cuentas, él está en la presencia de Dios, en una influencia santa. Entonces tenemos nosotros que entender, mis amados hermanos, que de alguna manera el Señor está queriendo que nosotros entendamos el cielo, el paraíso es un lugar hermoso. Es la residencia de los santos. No tengas temor, ten confianza. O sea, no entras por tus obras. Entiéndelo. Si hacemos un dogma, no, aquí tenemos que venir de corbata, aquí tenemos que venir así, aquí, así, así. Bueno, esos son leyes. Y el cielo no se gana por leyes, el cielo se ganó por gracia. No, es que aquí tienen que estar orando a las 4 de la mañana todos los días y no están en pecado. No, hermanos, el cielo se ganó por gracia. Que oramos a las 4 de la mañana, que venimos de corbata, que venimos a hacer cosas, no es para ganar el cielo se ganó por gracia. Somos libres de una ley que de alguna manera fue puesta en otra dispensación. No es que no esté vigente la ley, guardamos los mandamientos, con amor de Cristo no codiciamos la esposa del prójimo, guardamos el 7º mandamiento. Con el amor de Cristo y la gracia de Cristo honramos a nuestros padres, guardamos el 5º mandamiento. Con el amor de Cristo no asesinamos, guardamos el 6º mandamiento. No es que eludimos los mandamientos, pero no los andamos vigilando. Amamos a Cristo y nosotros los guardamos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces tenemos que comprender de alguna manera la gloria que se manifiesta en ese lugar. La Biblia dice, al que venciere, yo le daré de a comer del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. ¿No dice la Escritura? Entonces es muy importante.
ese paraíso es un lugar de luz, de confort. No hay lágrimas de tristeza, no hay despedidas tristes. ¿Te puedes imaginar? O sea, hermanos, hay veces se nos hace creer, el diablo en las caricaturas te solía pasar a lo mejor unas esponjitas ahí, ¿verdad? Unos montoncitos ahí de nubes, ojos volteados, todos de blanco, una aureola y brincando, y ahí como quiera algo aburrido. No, hermano, el cielo es una ciudad. El cielo es un lugar de confort. El cielo, la otra ocasión fui yo rumbo a Cuernavaca, y hermano, se siente un climita así bien antojable. O sea, ves los árboles frondosos, ves las frutas, ves, ¡ay! Casi es un paraíso este lugar. No, eso no es un paraíso, eso es la ruina que quedó del paraíso. El paraíso es el que está en el cielo, hermanos. Y es muy importante, por eso es que nos reunimos, hermanos, para ser instruidos. Por eso Cristo establece la iglesia y de alguna manera levanta apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y todo lo que tiene que levantar para edificación de la iglesia. ¿Sí me explico? La iglesia no le pertenece a un hombre. La iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo Jesús que Él ganó en la cruz del Calvario. Entonces la única invitación es esta: ven a la familia de Cristo, porque ellos van al cielo, a un lugar de luz y confort. Una ocasión entré a un hospital cuando lo acababan de inaugurar, tenía poco. Tú solías entrar a la Clínica 25, al IMSS, esos hospitales ya viejos, arruinados, al de la raza, ya muy lastimados. Pero entras a hospitales que acaban de inaugurar, hermano, de primer nivel. O sea, los pisos, las camas, todo de primer nivel. Dices, ah, caray, qué hermoso está aquí. Es de alguna manera notoria la gran diferencia entre algo nuevo y algo que de alguna manera está a punto de caducar. Entonces es muy importante que lo entendamos. Quédense con la impresión del cielo, que hay luz, que hay paz, que hay gozo, que hay alegría, que hay perpetuidad. ¿Sí? Hay veces se compran lápidas a perpetuidad, algo así, ¿no? ¿Cómo se les llama a ese tipo de lugares? Los engañaron, va a venir la resurrección y nada de perpetuidad. Los van a sacar a sus familiares que creyeron en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es muy importante, hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que de alguna manera a quien venza, Dios lo va a meter al paraíso. A quien venza, Dios le va a dar a comer del árbol de la vida para que viva eternamente, para que vivamos eternamente, no existamos. Es triste ver personas que existen. Es muy triste levantarse y ni siquiera le sabe el bocado que se comen. Es triste, como decía mi hermano, no podía dormir. No, es que no hay paz para el impío. Es triste, muchas pastillas para comer, para dormir, para ir al baño, para todo toma pastillas. Es muy triste. En el cielo, hermanos, todos serán felices. Todos andarán en luz. Y todos habrán bendecido al Cordero por haberles regalado el boleto al cielo. Ahora, quiero llevarte al antagonismo, al opuesto del cielo. Por favor, acompáñame al libro de... En este capítulo es algo hermoso, pero de verdad es que cuando cambias la página, capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis, gloria a Dios, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos, hermanos, los horribles comportamientos, vemos los vestidos manchados de aquellos que perecieron. Escúcheme. O sea, estos son una forma de vestido. Yo te pregunto, ¿sería agradable sentarte a un lado de algún homicida? No, hermano, si te dijeran, ese es un multihomicida, ¿te sentirías tranquilo? O imagínate que está tu niñita, tu jovencita, y él de repente llega y se sienta. Y de repente alguien se te acerca y, uy, no me lo tomes a mal, pero mejor dile que se mueva porque ese es un asesino, un matón a sueldo. ¿Qué harías? Hermano, estarías nada más pensando, uy, ¿qué hago? Es un vestido contaminado, es un fornicario. Uy, yo te recomiendo que le prohíbas a tu hija que se junte con ese porque ha embarazado a varias niñas. ¿Te sentirías tranquilo que la invite a salir? O sea, entiéndelo, son vestidos que no brillan, que no resplandecen. Los hechiceros, dice, y hechiceros.
Fíjate que la suegra la futura suegra de tu hijo, la mamá de su novia, es hechicera. ¿Cómo te sentirías? Oh, hijo, ¿no te estarán haciendo algún amarre, hijo? Porque yo veo como que son vestidos que de alguna manera no son antojables, hermano. Tienes que entender eso. No son nada antojables. Entonces vemos que el primer vestido que se menciona es cobardía. ¿Cuál es el segundo? Incredulidad. Y quiero que entiendas esto. La cobardía es de alguna manera la carreta, el carruaje negro que de alguna manera condujo a los demás pecados. Porque lo que es cobardía y lo que es incredulidad es lo que de alguna manera permitió que se manifestaran actos abominables. Abominables son actos que Dios repudia, ¿sí? Y entre esos actos que Dios repudia hay homicidios, hay fornicaciones, hay hechicerías, hay idolatrías, mentira. O sea, el hecho de no haber concertado, respondido al pacto de Dios, Dios le estaba ofreciendo hacerlo brillar. Daniel dice que los que resuciten serán levantados para brillar a perpetua, ¿qué? Eternidad. Así lo maneja Daniel, ¿no es cierto? Entonces imagínate, Dios viene y le dice a Aurelio: Aurelio, tu nombre significa el que tiene el brillo de oro, pero tu comportamiento es como el que tiene el brillo de lodo. Pero yo te voy a cambiar, si tú me permites entrar a tu corazón. Y Aurelio dice: no, yo tengo mi religión. O Aurelio dice: no, yo estoy muy joven, cuando esté yo viejo. No, eso es para mariquitas. No, y Aurelio saca muchas evasivas. Bueno, Aurelio fue un cobarde porque no quiso de alguna manera ser exhibido con Cristo en este mundo. No quiso en este mundo que lo ridiculizaran, que lo estigmatizaran, que se rieran de él. Y entonces se volvió cobarde. Cobarde no es tener miedo, cobarde es dejarte dominar por el miedo y no cumplir tu responsabilidad. Hermanos, ¿no es cierto que el cielo, la tierra, la luna, las estrellas honran a Dios? ¿No es cierto que le glorifican? Y yo pregunto, ¿no cada uno de ustedes debería de hacer lo mismo? Porque somos criaturas de Dios. Pero cuando alguien es cobarde, entonces de alguna manera le entra la incredulidad. Y entonces, ¿pero quién ha ido allá para saber si hay infierno? ¿Pero quién ha...? Y ahí empieza con sus incredulidades. Y obviamente estos dos virus lo que hacen es dar a luz todos los demás pecados. Y entonces Cristo quiso ayudar a ese joven, a ese señor, a esa persona que un día le predicaron, un día lo invitaron, un día le pagaron el pasaje. Le quiso enseñar que esto era necesario, que él quería llevarlo a la ciudad de luz eterna, pero él quiso quedarse en obras de tinieblas. Entonces tenemos que comprender lo siguiente, mis amados hermanos: el castigo que vendrá para personas que de alguna manera, a ver, ¿qué era lo que ofrecía? A ver, Tere, ¿qué es lo que ofrece Dios cuando dice el que tiene sed? ¿Qué dice? Venga a mí y beba. ¿Qué es lo que corre por el medio de la ciudad del gran rey? Un río de agua transparente, cristalina, salutífera. Y cuando Aurelio dice: no, yo no quiero, entonces, ¿entiendes por qué el rico está sufriendo de sed? ¿Sí comprendes? Cristo le quería dar de beber y él dijo que no. Bueno, dame un poco de agua. No, no te puedo dar porque tú mismo la rechazaste. ¿Cómo pides algo que rechazaste? ¿Sí me explico? O sea, entendamos, la Biblia es un libro de oráculos. Y esos oráculos tienen que ser rotos delante de nosotros para comprender qué es lo que estamos rechazando o qué estamos aceptando. Entonces, si él rechazó el agua de vida, sencillamente no hay vida para él. Si él rechazó a Cristo, que es el árbol de la vida, ¿qué es lo que hacía? El árbol de la vida dice que de alguna manera comía Adán, dice: saquemos al hombre pues de este lugar, no sea que alargue su mano, coma, ¿y qué dice? Viva para siempre. Por favor, Génesis 3, por favor, vamos a verlo.
Entonces tiene que comprender usted, mi amado hermano, usted que ama al Señor, usted que le ha dado su corazón, que a lo mejor está pasando por tiempos de alguna manera oscuros, por opresiones. Hermano, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso peso de gloria. Entonces dice capítulo 3, por favor, en el verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva, ¿qué? Y dice el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, capítulo 3, no lo busques, dice, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darte? Vida eterna. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es cierto? ¿Qué te quiere dar Dios? Vida eterna. No una vida miserable de 80 años, 70 años y ya no aguantas ni los pies. No, eso no te quiere dar. Te quiere dar una vida sana, eterna, de salud. Pero cuando tú dices, no, yo no quiero, es otra religión. Entonces la Biblia dice, gusano será su cama y gusanos le cubrirán. Porque donde no hay vida, las cosas se putrefactan. ¿Sí han visto que se pudren las cosas? Cuando no hay vida, se echa a perder, ¿cierto o no? La leche se echa a perder, la comida se echa a perder. Un perro se muere, ¿qué sucede? Se echa a perder. Un ser humano, ¿cuánto tiempo aguanta? ¿Cuántas horas aguanta en buen estado, hermano, un ser humano después que muere? 24 horas. ¿Y después de las 24 horas? Por favor, sáquenlo de aquí. Sí, es una realidad. Entonces, yo te pregunto, ¿es justo que Cristo deje a un pecador muerto eternamente? Sí, es justo. Te voy a decir por qué. Porque él mismo rechazó lo que Cristo le quería dar. Dios no te está invitando a cambiar de religión, hermano. Dios no te está invitando a que dejes la tradición de tus padres. Él te está invitando a que dejes tu vida de engaño y egoísmo y que vengas a Jesucristo. Porque es el único camino, la verdad y la vida. Entonces entendemos, puedes entender, en el cielo hay vida eterna. ¿En el infierno qué hay? Muerte eterna. En el cielo todos están saciados, su paladar espiritual es saciado por el río de agua de vida, que es prácticamente símbolo del Espíritu Santo. En el infierno, ¿qué hay? Hermanos, una mortandad y una sed, que el Cordero de Dios tuvo que experimentar, que su lengua se pegara a su paladar. Se enchicló su lengua, sentía que se ahogaba. Cuando empezamos a escasear de líquidos, la lengua te empieza a crecer, hermano, se hincha y te empieza a crecer. En la desesperación sientes que te sofocas. Cristo padeció eso para que tú no padecieras eso. Pero tú lo rechazas. Es tu decisión, amigo hermano. Eres tú quien dice que es otra religión. Eres tú quien de alguna manera malinterpreta el mensaje de Cristo. Y vemos entonces que la negrura, hermanos, dice la Escritura que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? O sea, cada vez que venimos a una reunión, hermanos, Cristo habla a nuestro corazón. Y si Aurelio está haciendo algo incorrecto y la Biblia, el Espíritu toma su parábola, y Aurelio se siente redargüido. Tiene dos opciones Aurelio: ay, yo ya no vengo, o sí, Señor, sígueme hablando, por favor. O sea, vienes a la luz, pero para que la luz te limpie, ¿cierto o no? Pero si de repente tú rechazas la luz, escucha, la luz quiere entrar en tu casa, la luz quiere entrar en tu corazón, la luz quiere vivir dentro de ti. ¿No es cierto? Dice, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. ¿No dice así? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Pero por qué no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque vive dentro de vosotros y está en vosotros. ¿No dice eso? Ustedes son hijos de luz. ¿No dice así el Señor? Pero imagínate que Aurelio rechaza la luz. Rechaza la luz, entonces vas a las tinieblas eternas. ¿Sí te das cuenta por qué el infierno tiene tinieblas? Hermano, ¿cómo se siente la oscuridad? Hermano, que te apaguen todas las luces si quieres ir al baño. Hermano, sacas tu celular y ahí medio, si está como el mío, que hay veces prende y hay veces no. Hermano, pues, pero prendes una luz, ¿cierto? No, prendes algo. ¡Qué bendición! Las luciérnagas en medio de las tinieblas. ¿Sí las has visto, las luciérnagas? Alumbran, ¿cierto? ¿No? Cristo está hablando en todo tiempo. Por eso hizo adrede la noche, para que como humanos, carnales, terrenales, caídos, imperfectos, pudiésemos comprender un poquito de lo que está hablando la palabra. Ser arrojado a las tinieblas es de alguna manera ser entregado al diablo y al castigo eterno por siempre.
El diablo no tiene misericordia. La misericordia existe en Cristo Jesús. Entonces, si rechazamos la luz, hermanos, yo les pido de favor, por amor a Cristo, no importa qué tan dura sea la palabra, no importa qué tan cortante, no la rechaces. Porque si rechazas la luz, entonces lo que estás demandando es tinieblas para tu vida. Y tinieblas vienen, hermano. Tinieblas vienen. Y nosotros que anduvimos en tinieblas sabemos de lo que estamos hablando. Nosotros que hacíamos cosas que iban contra natura, sabemos de lo que estamos hablando. Nosotros que hacíamos cosas de alguna manera réprobas, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí me explico? Entonces, hay tinieblas, hay corrupción. Hermanos, menciónenme algunas cosas que despiden olores horribles. ¿Hay veces las axilas? Sí, hermano. O sea, hay algunos de nosotros que transpiramos más fuerte, con un olor más penetrante que otros, ¿cierto o no? Hay quien ni siquiera tiene necesidad de echarse nada, pero hay quien pobre, aunque se echa el del mejor perfume por un ratito y después su olor mata el perfume. Los pies, ¿sí? No te bañes y vas a ver cómo empiezas a oler. La boca. ¿Por qué Dios permite eso? Para que tú comprendas que de alguna manera en el cielo no hay malos olores. Dios se encarga de todo ello. Y permite que pueda haber de alguna manera aquí abajo un cloro que pueda matar las bacterias. Para poder entender en ciertas figuras, ciertas comparaciones, lo que Cristo quiere hacer con nuestros malos olores. Entonces, si no quieres quitar tus malos olores, porque hermano, un carácter gruñón es un mal olor, ¿o no? Hermano, cualquiera que vea un amargado, oye, ¿qué tal? Y luego se mueve. Entonces, este está mal. Su carácter. Un pleitero, un agresivo. ¿Qué me ves? No le estaban viendo a él. Estaba viendo el camión, le quería hacer la parada al camión. ¿Qué me ves? Imagínate nada más, hermano. Pobre mujer, ya, gordo. Decía, no te está viendo, cállate tú. O sea, imagínate, hermano. Y Dios está queriendo que nosotros comprendamos que si rechazamos la santificación, entonces te entregará a la corrupción, a la contaminación eterna. Por eso dicen que los que han experimentado de alguna manera, como Pablo, que fue arrebatado, pero ellos han ido al infierno, ellos dicen que en el infierno es un olor horrible, una combinación de huevo podrido, con de alguna manera con azufre, o sea, un olor muy penetrante, hermano, sofocante. No se puede soportar. Por eso Dios nos permite tener un sentido del olfato, hermanos, para poder percibir cierta minusculosidad, hermanos, de lo que es el infierno. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice que en el cielo, dice que Él enjugará ¿qué? Y las lágrimas, ¿por qué salen? Por lo regular es por el dolor. Hay lágrimas de alegría, sí, pero por lo regular las lágrimas son para manifestar la tristeza y el dolor del corazón, ¿cierto o no? Entonces, si Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré ¿qué? Y ahí no habrá más lágrimas, porque el Señor Dios Todopoderoso limpiará cada lágrima. La traducción no es todas las lágrimas, es una por una, te la va a limpiar. Pero si de repente no quieres venir a Cristo, entonces en el cielo es el único lugar donde no existe el dolor y las lágrimas. ¿Qué existirá en el infierno? Dolor, lágrimas, tormento y rechinido de dientes. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Uno decide o es Dios? Es uno. Es uno el que decide a dónde va a ir. Es uno el que se engaña. Es uno el que suele de alguna manera tentar, provocar al Señor. Hermano, honestamente, ¿quién ha aguantado un dolor de muela? ¿A alguien le ha dolido la muela? Levante su mano, ¿quién le ha dolido la muela? Que te duela a las 2 de la tarde, pues no hay problema, vas rápidamente con el dentista, ¿verdad? Pero que te duela a las 3 de la mañana, y luego que tu papá, me duele el hocico, ya duérmete, mañana te llevo. Pobre muchacho, pobre, ¿sí? ¿Cómo se siente, hermanos? Hermano, y quisieras, algunos dicen, ¿no? Los remedios, no sé si sea cierto, ¿no? Que un granito de clavo, un granito de, no sé, de un martillazo, no sé, algo así, ¿no? Algún clavo, martillo, lo que sea, tú quieres lo que sea. Conozco uno que del dolor, hermanos, agarró unas pinzas, se la quitó, del dolor. Era tanto el dolor que agarró las pinzas de chofer y se la arrancó. Sí, se la arrancó, hermano.
Hermano, Dios permite esas cosas para que no le juguemos al vivo. Y si no puedes aguantar dolores terrenales, deja de estar pensando tonterías que vas a aguantar los eternos, porque no se aguantan, hermano. Para eso azotaron a nuestro Cordero Pascual, para eso lo descuartizaron, para eso lo arruinaron, para eso lo secaron como un tiesto, para que tú fueses respetado, por así decirlo, para que tú fueses cobijado, albergado, consolado. Ve al rico, a Lázaro, que estaba del otro lado en el paraíso, ¿cómo estaba siendo tratado? Consolado, ¿cierto? ¿No? El Lázaro estaba siendo consolado. Entonces imagínate que llegues al cielo. Aquí estoy, Padre Celestial. Ven, hijo, ya pasó todo. Ven, mírate al espejo, estás jovencito como un ángel. ¡Ah, gloria a Dios! Así lo dije y así lo prometí. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, de suma importancia que podamos entender el castigo que de alguna manera habrá en el cielo. Es un castigo que de alguna manera tiene que ver con tormento, ¿sí? Tiene que ver con la segunda muerte, tiene que ver con de alguna manera que vas a ser atormentado en fuego, pero no como un holocausto para Cristo, sino más bien como un tormento por causa de tu desobediencia. Vemos nosotros que ellos tienen que morir la segunda muerte. Ellos murieron la primera muerte, el cuerpo natural muere, el alma murió cuando el pecado entró, y después viene la segunda de alguna manera, el cuerpo físico y la eterna, hermanos, donde ya no hay nada que hacer. Entonces la miseria será la porción de los que entren ahí. Justamente ellos lo merecen, es el efecto que ellos escogieron. Es lo que ellos prepararon para sí mismo. Cada quien se prepara para lo que se quiere preparar, hermanos. Por eso dice, el que sea santo, ¿qué dice? Y el que sea inmundo, siga siendo inmundo. Cada quien se prepara. O sea, aquí no hay de que, ay, Dios perverso, Él me predestinó. No, hermanos. Por cierto, Dios ha predestinado ciertos eventos para que vengamos a Él. Hay ciertos eventos que Dios preparó y se permite que se den para que tú puedas venir a Cristo. Pero Dios no escoge a nadie para ir al infierno. Dios es un Dios que de alguna manera para eso sacrificó a su Hijo, para que tú y yo fuéramos al cielo, a brillar eternamente. Amén. Entonces vemos que la maldición de la miseria cae sobre de ellos, y que de alguna manera la bendición de la salvación se apartó de ellos porque ellos la rechazaron, no quisieron ser salvos, y entonces se agrava el problema cuando ellos de repente ven. Imagínate nada más a los fariseos que apedrearon, en este caso que mataron a Esteban. Imagínate tú a los fariseos o a los judíos religiosos que cortaron a la mitad a Isaías. Imagínate a los que metieron en el pozo más profundo a Jeremías. Y de repente ellos empiezan a ver a los profetas allá gozándose. Eso es algo que les va a atormentar muchísimo. ¿Me explico? Porque ellos dirán, si era verdad, este es el segundo Elías del que habían hablado y yo lo escupí, yo lo rechacé, yo hice que lo decapitaran. Imagínate a Herodes cuando mandó decapitar al segundo Elías. Imagínate nada más saber que la salvación, que su oportunidad estuvo tan cerca y él la rechazó. Hermano, no estamos tan lejos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y es seguro que esta predicación te la van a recordar. Está muy nítida. Está muy particular. Se puede sentir su Espíritu Santo. Entonces tenemos que comprender, hermanos amados, que de alguna manera, en el capítulo 13, verso 27, Jesús sigue hablando de la miseria de estas criaturas desventuradas que no entendieron. Lucas 13, verso 27, por favor. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de... Fíjate nada más, amado hermano, Jesús no está negando que de alguna manera no haya comido, porque ellos dicen en el contexto, quiero leer el contexto nada más, dice ahí capítulo 13, verso 26, juntos, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Ahí está. Jesús no está negando que ellos no estuvieron presentes en una reunión. Jesús no está negando que ellos mismos hicieron milagros. Él no está negando eso. Él lo que está diciendo es que, oye, después de los
favores que te hice, después del honor que te di, después de los dones que yo repartí en medio de ustedes, ¿te volteaste contra mí? O sea, es prácticamente lo que está diciendo. Porque Él les llama hacedores de ¿qué? O sea, date cuenta. Hacían maldad. Pon atención. Ellos enseñaron en las calles. Ellos de alguna manera tuvieron los mismos dones, talentos que pudo haber tenido Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Tenían los mismos talentos. Sabían de alguna manera todo lo que de alguna manera concierne a lo que Dios había dicho. Pero ellos rechazaron, aquí está la clave, hermanos, rechazaron la instrucción. O sea, los dones y el llamamiento son ¿qué? Pero una cosa es que tengas el don y el llamamiento y otra cosa es que recibas la instrucción. Porque yo veo a un David que tenía un llamamiento a ser ¿qué? Rey. Que tenía un don de profecía. Pero se le acerca Natán y ¿qué le dice Natán? Tú eres ese adúltero. ¿Qué tenía que hacer David? Recibir la instrucción. Hay que recibir la instrucción. ¿Me explico? Aquí la clave es esta. Vuélvete humilde y dedícate a recibir la instrucción. No te ensoberbezcas. Porque si te ensoberbeces, para tu daño será. Si eres humilde, créeme que la librarás, porque Dios mira al humilde y lo sostiene. Entonces, ellos lo deshonraron y casi que les decía, fíjate, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo te pregunto, ¿eso le dijo a Pedro, a Juan? ¿Eso les dijo, apártense de mí? ¿Les dijo eso? No, casi que les estaba diciendo, ustedes no son de mi familia. Entonces, que te quede claro, en el cielo hay mucha luz, por eso ustedes son la luz del mundo. Mire que se guarden de estar dando mal testimonio. Mire que lo tengan bien presente, hermanos, no es delante de los hombres de quien ustedes deben de andar comportándose, es delante del ojo del Eterno que los ve las 24 horas de su día. Y ustedes serán su familia, ustedes le pertenecerán. Pero a estos infelices, Él les dijo, no los conozco, no tengo nada que ver con ustedes. Qué fuertes palabras, hermano. Qué terribles palabras, hermano. Oí una mujer que dijo, llévenselo, mátenlo, córtenlo en pedazos, a mí qué me importa, Él ha muerto para nosotros, su madre. Ya me hizo muy fuerte. Dije, caray, esas palabras pudiera yo entenderlas del papá, pero no de la mamá. Mas sin embargo la madre dijo eso de su hijo, porque obviamente el hijo había dado un mal testimonio y era un perverso que no quería regenerarse y al contrario había abandonado a los hijos. Pero hermano, que salgan estas palabras de Cristo, que diga, no eres de mi familia, no te conozco, al contrario, te voy a cargar algunos cargos, valga la redundancia, porque te di dones, te di talentos y te volteaste y me mordiste. Eso sí, reconozco, que tú estabas donde yo enseñaba, que tú hablaste de mí, que tú de alguna manera ofreciste sacrificio a mí. Yo sí lo reconozco, pero sé una cosa, eres un mal obrero. Porque tu testimonio no brillaba, la gente se tropezaba por tu testimonio. La gente ya no quería asistir por tu forma de vida. Amén. Entonces los descarta y les dice, apartaos de mí. Por favor, vamos nuevamente al texto. Lucas, ¿qué? 13:27 dice así, pero os dirá, quiero que estés viendo los aspectos que da el Señor Jesús, las características del infierno. Ya vimos las del cielo, pero os digo, dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Desde ahí comienza el infierno. Desde el momento que Dios te aparta de Él, o que Dios se aparta de ti, comenzó tu infierno. No sé si me explico. He visto gente expulsada de la congregación. Y hermano, no, es que ahí ellos fueron tan mal. Hermano, lo único que empiezas a ver es mortandad. Y se puede estar justificando, pero la mortandad le está brincando. Y al rato ya se embriagó, y al rato ya engañó a su mujer, y al rato ya estaba oyendo música mundana. Y solamente ves mortandad. Porque si Cristo no está con nosotros, nosotros somos dados a la mortandad. Entonces, hermanos amados, cuando les dice apartaos de mí al fuego eterno, vemos que de alguna manera la principal parte de la maldición y la miseria es que de alguna manera Jesús no esté con uno mismo. Ahí comienza el infierno. Es muy contrastorio porque dice que
el Cordero es su luz, y Él los pastoreará, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Así dice del cielo o no? Pero en el infierno, ¿quién los pastoreará? ¿En el infierno Jesús estará con ellos? ¿Te das cuenta? Guárdate, hermano, por favor, guárdate. No importa cuán atractivo sea el pecado, guárdate. Padece, aguántate las ganas, tírate al piso y llórale a Jesús, pero no te atrevas a separarte del Señor, porque cuando a estos les dijeron, apartaos de mí, malditos, no los conozco, hermanos, casi que les estaban diciendo, ni una gota de agua te voy a dar. Y creo que lo entendemos cuando aquel individuo decía que moje la punta de su dedo en agua. Creo que aquí sí cabe la expresión de ni una gota de agua. ¿Le dieron una gota de agua? Nada, hermano. Entonces, ser apartado de Jesús es quedar huérfano, es quedar en tinieblas porque Jesús es luz, es quedar sofocado, enfermo porque Jesús es la vida, la salud, es quedar sediento, miserable, confundido, porque Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Pero si ya no está Dios, ¿cómo quedas? Confundido. Entonces vemos que de alguna manera el carácter de estas personas era la razón por la cual ellos fueron arruinados. Les dijo, ¿hacedores de qué? ¿Qué es eso de hacedores de maldad, hermanos? Ok, eran groseros, era algo así, miren, nosotros somos una maquinita que produce maldades. Eso es lo que somos. Una maquinita que está pensando, dice la Escritura que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Ese hermano, esa hermana, y empiezas a pensar mal de los demás. De ahí salen ¿qué? Los adulterios, los hurtos, los robos. No es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca pasa por el filtro del corazón. Amén. Entonces cuando les dice hacedores de maldad, hermanos, fue su carácter lo que los arruinó. Entonces yo te voy a pedir que seas muy honesto conmigo, porque yo quiero ser muy honesto contigo. Y si hay cosas que a ti se te dicen, tómalas de parte de Dios, que yo tomaré las que tú me digas. Porque yo ya vi aquí que una de las cosas que los arruinó fue su carácter. ¿Sí me explico? Aquí no fue su título, fue su carácter. Lo que los arruinó, eran hacedores de maldad. Y ya vimos en el capítulo 21, verso 8, no lo busques, que eran cobardes, incrédulos, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, entendamos que este terrible mal vino porque su carácter era generador de maldad. Eso fue su ruina. Ellos pretendían hacer creer que eran piadosos. A ver, escúchame. No está diciendo que los sacó del Lecumberri o del Reclusorio Oriente. No dice eso. Está hablando que esa gente, ¿qué hacía? Dice, en tus plazas enseñamos. Delante de ti comimos. Hicimos milagros, expulsamos demonios. Está hablando de un pecador ordinario o de un religioso. Está hablando de ti, de mí, que venimos todos los domingos y miércoles. De ti, de mí está hablando. Y estos hombres, obviamente, estaban pretendiendo hacer creerle a los demás que ellos eran piadosos, pero tenían pecados secretos en su corazón. Escuche, y eso es muy importante. Había cosas que el Espíritu quería cazar en su corazón. Entonces, entienda, Jesús es príncipe de paz. Usted debe de estar en paz con todos. Jesús es un Dios de amor. Usted debe de buscar el mayor bien posible para los demás. Jesús es un Dios perdonador. Usted debe de perdonar a los demás. O sea, no debe de haber pecados. Por muy grandes o pequeños que sean, no debe de haber. Y usted debe de ser muy honesto con ello, porque de alguna manera estos hombres, teniendo pecados secretos, ellos de alguna manera se drogaban en su engaño, y ellos querían creer que ellos eran buenos, que ellos iban al cielo, pero tenían cosas escondidas dentro de sus corazones. Y vemos cuán terrible castigo vino para ellos, porque dice la Escritura, vamos nuevamente por favor, capítulo 13, verso 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Verso 28, leamos todos juntos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está. Entonces ya vemos aquí cuán terrible castigo ha de ser
que dice que de alguna manera va a haber lloro y crujir de dientes. Debe de haber una depresión tan tremenda. Debe de haber una autoestima tan bajo. Debe de haber una condenación en la mente muy particular para que la persona empiece a temblar. ¿Has visto personas sumamente espantadas? Hermano, literalmente las tienen, tranquilo, tranquilo. Recuerdo la otra vez estábamos comiendo unas quesadillas y un joven llegó que estaba trabajando para una pizzería y se le pusieron dos bribones, uno de una moto y otro de otra moto, y uno de ellos sacó la pistola y se la puso casi que en la boca. O sea, ¿puedes imaginarte un joven de 20 años le pone una pistola en la boca? Bájate, fue lo que le dijeron. Hermano, cambió de color. A mí ni me conocía, llegó y de repente, ¿tiene teléfono? Hasta pensé que me quería asaltar. Sí, ¿me deja hacer una llamada? Ah, sí. La saqué y hizo una llamada. Hermano, estaba pálido y estaba así temblando, casi que le agarré la mano. Ya, tranquilo, ya se fueron. Ya. Estaba espantado. Los dientes empiezan a temblar. Las rodillas chocan unas a otras. Algo está sucediendo. Ya no hay orden, ya no hay paz. Se ha ido la paz, se ha ido la protección, se ha ido el orden, ha llegado al desorden, al lugar del rey de los espantos. Entonces dice que es un terrible castigo porque de alguna manera, hermanos, la felicidad que de alguna manera brota en el corazón se había esfumado, ellos no fueron salvos. Y dice ahí, por favor vayamos a ver, da una referencia, verso 28, ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis ¿qué? Ah, esa parte es terrible. O sea, imagínense, hermanos, a ver, vamos a visualizar. A ver, está arengando el predicador. Y al final todos morimos. Todos ustedes entran al cielo y yo estoy en el infierno. ¿Cómo creen que me voy a sentir? Los metí al cielo, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que voy a decir eso? ¿Qué gloria sería si yo voy a estar afuera? No, qué bueno que entráramos todos. Entonces, lo que más me va a atormentar es decir, ay, aquel que siempre se venía a dormir entró. Y yo que según siempre lo reprendía me quedé afuera. No sé si me explico. Eso agrava mi tormento. Eso me hace más miserable. Es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, tu tormento va a empezar cuando tu esposa, que se acostaba a un lado de ti, la cual tú considerabas menos espiritual, la cual tú considerabas que era menos importante, ella entró y tú te quedaste afuera. Tome nota en su corazón. La Biblia dice que dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Tome nota. ¿Sí me explicó? Agárrela bien de la mano. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Literalmente en el camino al cielo hay que agarrarlas de la mano. Sí, no, pues es que luego Eva es como que dada que la engaña y tienes, ven Eva, ven. Sí, hermanos, hay que ser honestos. Entonces entendamos, mis amados hermanos, Cristo Jesús ganó el cielo para nosotros, pero sus vidas tienen que alumbrar. Y tienen hoy en esta noche que reconocer si han sido mal testimonios, si de alguna manera se han portado mal, si han dado permiso a la corrupción, a la contaminación. Hoy pedirle que por su sangre los limpie. ¿Sí me explico? Es hoy. Y si tú no te has entregado, ¿qué esperas para entregarte? No te de alguna manera aventures a una vida sin Cristo, porque si hoy murieres sin la sangre del Cordero, el mismo infierno te reclamaría. ¿Cómo te defiende Cristo? No te defendería. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros que esta miseria de gente, de alguna manera la situación de esta gente, porque estuvieron de alguna manera diciendo que eran cristianos, y de alguna manera ellos, dice la Escritura, que fueron lanzados. Por favor, vamos a ver, dice, ahí será el llanto, porque, verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que postreros serán primeros y primeros serán postreros. Vosotros seis excluidos, dice el 28, en otra parte de las Escrituras dice a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Entonces estamos hablando, hermanos amados, que de alguna manera el lugar de desorden, el lugar de castigo, a donde la gente será arrojada, de alguna manera tiene que ver, hermanos, con la maldición del hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? El que pretende hacer creer a los demás que es algo que no es.
Está actuando nada más. Yo te suplico, no vengas a actuar, porque no se trata de impresionar a nadie. Vive lo que aprendes. Vívelo. Y vemos que el infierno es un lugar de obscuridad. Imagínate, la Gran Jerusalén, dicen, de alguna manera sacando medidas, que es casi la mitad del territorio de los Estados Unidos, de acuerdo a las medidas que da el apóstol del Apocalipsis. Es más o menos la mitad del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es grande las dimensiones. Pero para que de repente le digan a Aurelio, échamelo fuera, a las tinieblas de afuera. O sea, estamos hablando que la Gran Jerusalén está llena de luz. Y obviamente, como Jesús no está afuera, ¿qué hay afuera? Tinieblas, soledad, tristeza, miseria. De manera figurativa, Cristo está queriendo hacernos entender: si tú desprecias el mensaje de luz, entonces un mensaje de oscuridad vendrá sobre de ti. Échalo a las tinieblas de afuera. Si tú desprecias la tierra de luz, entonces, ¿qué te espera? Yo te pregunto. La tierra de tinieblas. Dice Job capítulo 10, verso 22. ¿Cuántos alabamos a Jesús? ¿Cuántos dan gracias por su salvación? ¿Cuántos se glorían, hermanos, a pesar de sus circunstancias que están atravesando, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hermanos, bendito sea el Señor que se acordó de nosotros, hermanos. Capítulo 10, verso 22 de Job. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz, ¿qué dice? Cuya luz es como densas tinieblas. Entonces, si rechazas la Jerusalén, que es una ciudad de luz, entonces la tierra de oscuridad te espera, donde los grados de oscuridad son de alguna manera indescriptibles. No hay ningún rayo, no hay ninguna chispa, no hay ningún resplandor, no hay ninguna esperanza. No sé si te acuerdas en Egipto cuando vinieron las tinieblas. Ahí estaba el Señor enseñándoles a ellos. En Egipto caen tinieblas. En Gosén hay luz y paz y bendición. ¿Sí me explico, hermano? Pero las Escrituras siempre nos hablan de estas verdades. Estas son las doctrinas esenciales del cristianismo. Y vemos, hermanos amados, que de alguna manera las tinieblas, la desgracia caen a las personas. ¿Por qué? Porque el hipócrita despreció el evangelio, y el evangelio es luz. Amén. ¿No dice la escritura de Mateo? Dice: tierra de Zabulón y Neftalí, ciudad, ¿verdad?, al otro lado del mar, asentada en tinieblas. ¿Qué dice? Luz, gran luz les resplandeció. El mensaje es este: mereces ir al infierno, pero Jesús murió por ti. Pídele perdón y recíbelo. Póngase sobre sus pies. Condenación no tolerable, hermanos, va a haber para todos aquellos que rechacen el evangelio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Él nos amó con amor eterno. Él se dio por nosotros. Esta no es una doctrina aburrida, al contrario. Recíbelo hoy, hermano. Cristiano, confirma tu fe. Renueva tus votos. Dale gracias a Dios. Quizás estabas a punto de claudicar, estabas desanimado. Sábete, lo que te está pasando no es el abandono de Dios. El abandono de Dios lo tienen los que ya entraron a la condenación. No, lo tuyo solamente es: Dios está probando tu carácter. Dios está forjando un carácter que va a brillar por la eternidad. Él quiere que brilles en la enfermedad, que brille su carácter en tu soledad, que brille con esposa o sin esposa, que brille tu carácter con dinero o sin dinero, que tú brilles, que el Espíritu Santo manifieste sus frutos en ti. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz
que busqué. Solo en Él, solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, decláralo. Es mi amigo más fiel. Él es Dios. Él es Dios. Es amor. Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él. Solo en Él. Solo en Él. Encontré. Solo en Él. Esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si te entregas a Él, si creyeras en Él, solo cree en Él, su amor te dará y con Él vivirás. Como yo cantarás Esta linda canción y con Él, aleluya, reinará en luz perpetua por la eternidad. Él es Dios, Él es Rey, es mi amor, mi verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Jamás podrás agradarle si no dejas que Él entre en tu corazón. No es que tú vas a vivir el cristianismo, tú y yo no podemos. Déjalo que entre para que Él lo viva. Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él yo encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. De manera gratuita. La Biblia dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Oremos hoy en esta noche por si hay alguno que quiera hoy recibir esa herencia a perpetuidad, que quiera recibir esa bendición que sacia el alma, que quiera recibir vida eterna, luz perpetua, felicidad indescriptible. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por favor, Señor, que escuches la oración del pecador. Él reconoce que ha caminado, ella reconoce que ha caminado en tinieblas, que su carácter apesta, Señor, porque lastima a los demás que le rodean. Pueden ser sus hijos, su esposo, su esposa, sus vecinos, sus amigos de trabajo, Señor, sus hermanos mayores, menores. Padre, pero hoy quiere recibir bendición y sanidad. Por favor, te pedimos que escuches su oración. Padre, da testimonio que esta es tu palabra y tu mensaje. Permítele, Señor, que así como el ladrón en la cruz, llegó un momento que reconoció que estaba podrido, perdido, que estaba excluido del paraíso. Te justificó como justo y Él se condenó, pero sobre todo te creyó y en esa fe oró. Que hoy asimismo la oración de fe de esta persona pueda transportarlo por tu gracia al paraíso. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio.
Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor. Díselo. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, si creyeras en Él, su amor te dará, y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción, y con Él reinarás por la eternidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. es mi amigo más fiel. Decláralo. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya, te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. Gracias por tu Espíritu. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Sabemos que la obra que has empezado la terminarás. Gracias por recordarnos que somos luz, que anhelamos la ciudad de luz, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos hijos de luz. Gracias, Señor. Padre, entendiéndolo así no es gravoso, Señor. Nadie nos lo impone, es natural, es normal. En un juicio razonable es lo mejor que se puede hacer si es que queremos ir a la ciudad eterna de la luz, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.